Bueno, hola a todos, buenas tardes. Eh, Quería arrancar saludando a todo el taller Colectivo Sur y agradeciéndole a todos por su invitación a este ciclo de charlas acerca de las herramientas digitales. Realmente para mí es un honor estar compartiendo con ustedes acerca estos temas que realmente me interesan. Y bueno, sobre todo con la cátedra en donde me formé y de la cual tengo muy buenos recuerdos de mi paso por la facultad. El título de la charla es El medio como crítica, un poco para arrancar a hablar sobre todo este mundo de inteligencia artificial, que posiblemente es el tema un poco por el que creo que fui convocado y que tiene que ver además con muchas de las cosas que suelo compartir en redes y eso. Eh, Me parecía interesante empezar un poco a hacer un breve repaso histórico, se podría decir, acerca de las herramientas de representación en arquitectura. Eh, y, y me gustaría traer primero que nada a estos dos autores, a Marshall McLuhan junto a Quentin Fior, que escribieron El medio del mensaje, y a Len Manovich, The Language of the New Media. Eh, un poco por la razón de que ambos comparten un concepto similar acerca cómo las herramientas en más de un caso terminan siendo casi tan importantes o más importantes aún que el resultado que se obtiene con su uso. Entendiendo que no son únicamente vehículos para lograr algo, sino que son vehículos que moldean la forma en la que hacemos las cosas. Y si uno traslada esto a la representación, uno podría pensar que en la historia de la arquitectura, la representación eh, nunca fue exclusivamente un hecho estético, sino que en más de un caso es el marco dentro del cual nos movemos para poder pensar un determinado proyecto. Y por supuesto, distintas formas de usar las herramientas y distintos marcos, técnicas y tecnologías hacen que le entremos a un proyecto por distintas formas y por lo tanto obtengamos distintos resultados. Eh, Uno en este repaso podría ver cómo la aparición de técnicas como la perspectiva lineal cambió en el caso de los arquitectos clásicos como Brunelleschi, en cuanto a la forma en la que concebían el espacio, que en ese momento era una forma bidimensional, y a partir de acá la perspectiva amplía la noción y forma de entender un proyecto. Otro tipo de técnicas como las apariciones de las isométricas que tanto usaron arquitectos como Ungers y hasta estudios de la actualidad como Dogma, traen una forma distinta de ver el proyecto, quizás más objetiva, más desde la relación entre las partes, eh, y, y menos subjetiva quizás que de la forma de una perspectiva a un punto de fuga, por ejemplo. Eh, Otras que nacen desde el mundo de las artes, como el collage, también han sido utilizadas por distintos arquitectos para hablar de las búsquedas o agendas de sus proyectos, como en el caso de Mies, donde por momentos la arquitectura parece desaparecer en esos bosquejos muy blandos de lápiz, y lo que figura en realidad son los objetos de las personas y el paisaje. Eh,
y en otros casos como SuperStudio, esta herramienta sirve no solo para generar una imagen, sino para poder generar piezas que hablan de una suerte de utopías y distopías que critican la sociedad tecnocrática de ese momento. Eh, Todas estas herramientas uno podría considerarlas analógicas en su mayoría, eh, y quizás uno de los cambios más importantes tiene que ver cuando aparecen los medios digitales como una tecnología nueva, que de alguna forma empieza a permitir, por un lado, condensar mucha información en un objeto extremadamente pequeño comparado con la imagen de la izquierda que habla de todo ese sinfín de planos extendidos sobre las mesas gigantescos. Pero creo que lo más importante es que todas esas relaciones de datos se empiezan a usar para poder empezar a simular cómo va a ser un proyecto en la realidad. Eh, y eso uno lo puede ver, por un lado, con programas que hoy en día eh, hablan sobre un poco el funcionamiento termodinámico de un edificio, y lo puede ver en la historia de muchos proyectos conocidos como el Guggenheim de Bilbao de Gehry o la Casa de Música en Oporto de Oma, que nacen justamente de softwares de aviación como el CATIA, que les permitieron modelar y entender cómo esas geometrías se iban a comportar estructuralmente y cómo además se podían llevar a la realidad. Tal es el caso de esta idea de cómo la tecnología permite simular cómo se va a comportar un proyecto, que hoy en día muchas de las imágenes que se ven en redes sociales o de estudios muy importantes como Bruder, Moto y demás, tienden a un fotorrealismo que acompaña esta suerte de constancia sobre la técnica, ¿no? Y sobre el desarrollo de cada parte del proyecto, y en estas, que son del arquitecto Olivier Campagne, se puede ver cómo la precisión en los modelados termina generando estas imágenes que simulan cómo realmente el edificio se va a comportar ante determinado tipo de luz, determinados reflejos y demás. Y tal es el caso del impacto, que una de las últimas tapas del croquis de Arlo Freak termina siendo un render generado por él. Traigo todas estas herramientas porque algo que me parece importante entender es que, como está en la imagen de la izquierda, la mayoría de estas herramientas dependen del control del usuario sobre ellas para llegar a un determinado tipo de resultado. Y es con la aparición del uso de la inteligencia artificial que esa relación se modifica, porque hay un punto en el que uno introduce prompts, imágenes, y uno termina perdiendo el control sobre ese resultado. O sea, la IA termina generando distintas variaciones de imágenes, y es en ese punto donde me preguntaba, bueno, ¿y qué rol empieza a tener el usuario en todo esto? Y creo, no lo digo solo yo, lo dicen otros autores como Antoine Pigon, que el usuario se termina transformando en una especie de curador, como una persona que, dependiendo de su capacidad crítica, tiene que discernir entre los resultados que crea convenientes para un determinado proyecto.
Y eso creo que está muy relacionado también al mundo que vivimos hoy en día, de las redes sociales, y donde esta idea del arquitecto como curador es una idea que ya está muy instalada, quizás inconscientemente, pero que uno lo puede ver en muchos de los catálogos de piezas gráficas que van acumulando distintas plataformas como A Series of Rooms o Cryptic o muchas otras. Y es en ese proceso donde esta herramienta tiene la capacidad de descomponer distintos tipos de imágenes para ensamblar y generar otras nuevas, que a mí por lo menos me empezó a llamar mucho la atención esta posibilidad de generar un gran cúmulo de imágenes en muy poco tiempo, poder elegir un par y poder tender relaciones entre ellas. De alguna forma esto yo lo encontraba como un ejercicio similar a los registros fotográficos de Bernard Digital-Becher. Me parecía que había algo que tenía que ver con poder empezar a componer a través de varias imágenes una atmósfera y encontrar esos puntos donde por coincidencia se podía empezar a asemejar algunos puntapiés de lo que podía ser un proyecto. Y en eso me empecé a preguntar, bueno, ¿qué cambia realmente en que la imagen, que en un proceso tradicional es el resultado, empieza a ser en realidad casi un punto de partida? O por lo menos un input que aparece desde el inicio. Y me parece que había algo interesante en pensar cómo podía informar una imagen o un imaginario, cómo uno podía empezar a entender distintas relaciones técnicas del proyecto, materialidades y demás, que comúnmente en el proceso tradicional, al ser acumulativo, es algo que va apareciendo en estadios más avanzados de este proceso. Y en esto, tomando esto como puntapié, me parecía que había un ejercicio que al menos a mí me interesaba ensayar, que tenía que ver con, por un lado, poder generar una gran cantidad de imágenes, curarlas y clasificarlas casi como si fueran archivos fotográficos, y por el otro lado poder buscar en la biblioteca de referencias que cada uno pueda tener qué proyectos o qué lógicas uno podía tomar de estudiar el pasado para de alguna forma empezar a producir traducciones. Y un poco para explicar algo de todo ese material que vengo trabajando, primero había una parte que me parecía importante contar, que tenía que ver con de dónde sale esa obsesión por muchas de estas piezas de infraestructura rural. Probablemente uno de los motivos que le encuentro es de haber nacido en un pueblo rodeado de campo y haber en más de un caso viajado por mucho tiempo entre La Plata y General Belgrano y estar todo el tiempo viendo ese paisaje, inclusive llegar a fotografiarlo, a ver qué cosas de eso me estaban interesando, como ese horizonte que va cosiendo esta serie de imágenes, y que veía que era algo que, si bien a mí me resultaba intuitivo, había otras personas que hablaban de eso, como Le Corbusier, cuando llegaba a Argentina, específicamente a Buenos Aires, y hablaba de esa grandeza del cielo argentino, o otros como Gustavo Freitegoto, que tienen también ensayos fotográficos que tratan sobre este paisaje rural y sobre esa
línea de horizonte infinito, ¿no? Y por supuesto, no solo desde el punto de vista de las imágenes, sino también literario, de autores como Martínez Estrada, que hablan de todos estos procesos de colonización del territorio, y en el caso de Briante con El hombre en orilla, que habla más de cuestiones atmosféricas, ¿no? de este tipo de lugares. Y inclusive rescatando material para esta charla, recordaba en su momento, cuando estuve cursando el PFC en esta cátedra, cierta obsesión que tuve con estos sistemas de colonización de los ingleses, de los galpones ferroviarios, que me parecían unas piezas muy seductoras por cómo, al ser unas piezas de infraestructura sin relación estética, permitían ensamblar todo un sistema de partes pensados para convivir con este paisaje. Y hoy, si vamos a autores más contemporáneos, Koolhaas habla también de este tema en su último ensayo con Amo, con Countryside Report, un poco hablando de la evolución del paisaje agrícola en distintos tipos de lugares, y cómo eso que antes era como el patio de atrás de las ciudades, hoy en día tiene la misma tecnología que la ciudad más contemporánea. Así que bueno, me parecía como interesante sumarlo a este universo de obsesiones, ¿no? Y a partir de eso, por un lado, tomando esta herramienta de inteligencia artificial, de distintos motores que he ido probando, junto con este otro mundo que me interesaba, de este paisaje rural, empecé a hacer una especie de ensayo visual que no era más que un juego de generar imágenes sobre este territorio y asignarle un significado, valiéndome de proyectos de otras personas. Una primera categoría en estas clasificaciones que me inventaba dentro de este ensayo tenía que ver con los bordes y las superficies, un poco pensando en cómo las divisiones rurales en realidad podían ser reinterpretadas cuando uno las cruzaba con proyectos como Exodus de Koolhaas de nuevo, ¿no? que tiene este paralelismo con la división del muro de Berlín, pero lo que cambia es que lo vuelve un límite habitable, y a partir de haber generado una serie de pabellones textiles usando estas nuevas herramientas, empecé a hacer un ejercicio de producir variaciones sobre ellos y pensar que bueno, estos se podrían traducir como una especie de límite nuevo, habitable, que podía ser un intercambiador de energía, de distintos tipos de funciones, y a partir de eso empecé a pensar en distintos tipos de diagramas que pudieran traducir estas imágenes. Lo mismo valiéndome de otros ejemplos como las casas patio de Mies o los ensayos fotográficos de Andreas Gursky. Empecé a generar otra serie de imágenes que eran como una especie de pabellones que tenían esta condición de galpón rural, pero que estaban fusionados con esta otra idea del límite del alambrado, del cerco, y que permitían empezar a disponer una serie de trabas con distintos patios que iban albergando distintos tipos de funciones,
y eso lo empecé a traducir de nuevo en una serie de diagramas que reflejaban esta técnica del proyecto. O inclusive en otros casos pensar cómo estructuras como las grillas de ArchiZoom podían dar cuenta de un nuevo tipo de invernadero, y a partir de eso pude empezar a traducir este video en esta serie de diagramas de nuevo que hablan de distintas piezas técnicas que iban alimentando a este lugar, y que por supuesto, como decía anteriormente, estaban ancladas en proyectos como No Stop City. Inclusive dentro de este tipo de proyectos aparecía por una serie que generé de imágenes de pabellones, pensar otra forma de generar límites dentro de este tipo de superficie, que era a través de unas piezas aisladas, cada una con una función termodinámica y que a la vez se valían de tener entrecruzados distintos tipos de barreras de viento que hacían de colchones térmicos y que remitían un poco a estas lógicas de las estancias rurales argentinas, casi como si fuera un sistema de partes, que nacía un poco de esta serie de imágenes que de nuevo el proceso siempre era poder generar un conjunto de imágenes y luego buscar una posible traducción de ellas. Luego, para ir un contrapunto con esta serie no me animo a decirle proyectos, pero de piezas horizontales, empecé a ir por otra línea que tenía que ver más con estructuras apiladas que remitían a silos, a molinos de viento, que de alguna forma me parecía que tenían que ver también con otro tipo de proyectos, como esta estructura casi como si fuera una especie de racks de Andrea Branzi para Grónica. Y a partir de nuevo de generar una imagen con IA que me parecía que tenía esta lógica podía tener una lógica de un pabellón invernadero, empecé a encontrar una traducción de esto en corte, donde cada nivel iba teniendo distintas variaciones de alturas para tener vegetación o funciones humanas, y donde de nuevo empecé a producir variaciones quizás esa envolvente de plástico podía ser una envolvente textil, y finalmente terminé produciendo con eso una serie de diagramas de planta que dan cuenta de distintas configuraciones de cada uno de esos niveles. Otra serie de imágenes tenían que ver con estas estructuras similares a tanques de agua o a estos molinos holandeses, ¿no? Que van teniendo como distintos niveles de cargas programáticas, y que las traducía de nuevo como si fueran esta especie de estantería donde pueden ir apareciendo funciones de laboratorios o funciones de otros tipos de infraestructuras y cómo estos podían materializarse, pero siempre a través de haber empezado con una imagen que nacía de alguna forma de un proceso en el cual no fue buscado previamente una morfología o algo por el estilo. Y dentro de esta línea, y ya yendo como a otra densidad, me topaba con estas imágenes de Agnès Dennis, que son de una instalación en Manhattan que
lo que termina siendo es como una especie de hectárea de cultivo sobre la costa, y que termina armando estas fotografías impresionantes donde la Estatua de la Libertad, como ícono de Manhattan y de Estados Unidos, termina apareciendo casi como un pequeño edificio dentro de un vasto paisaje. Y a partir de generar imágenes que tenían que ver con eso, con pensar cómo podrían ser grandes piezas infraestructurales en un paisaje así, empecé a linkear esta serie de imágenes con otros proyectos que de alguna forma considero que son algunos de los más interesantes en cuanto a la terminología del mixed use, que bueno, son distintos, algunos como el de Hans Koloff, de Compact City, que arma distintos estratos donde cada pieza conserva su morfología original, los auditorios sobresalen de las piezas, las torres se separan entre sí como un remate. Otros como la biblioteca el segundo premio de la Biblioteca de París de Oma, o la Filarmónica de Herzog y de Meuron. Proyectos que hablaban de cómo la ciudad se compactaba en una única pieza. Y a partir de eso empecé a generar distintos tipos de imágenes, y esta en particular me capturó mi atención en cuanto me parecía interesante pensar cómo podía ser el espacio aéreo por encima de la cota productiva y qué cosas podían existir. Y tomando como punto de partida ese corte de Koloff, empecé a generar un diagrama que de alguna forma hablaba de un bajo productivo, un medio donde podía existir la vida privada junto con espacios semipúblicos, y un remate que tenía que ver con la vida comunitaria y la producción de energía y alimentos. Y este tipo de piezas también las probé en otros tipos de escalas, algunas más chicas, pero que pensaba que podían repensar la forma en la que vemos una infraestructura como un silo con piezas funcionales por encima, y que la agrupación de este tipo de objetos podía hallar su anclaje en el Berlin Centrum de Herzog y Meuron, donde una serie de 4 piezas terminan enmarcando lo que podía ser un área productiva. Esta serie de piezas que aparentemente son inconexas, me parecía que durante el proceso de irla generando y archivando y traduciendo, podían empezar a producir algo similar a un atlas, casi como esas películas de detectives donde se van colgando distintos tipos de fotografías y demás, y se las va conectando con un hilo rojo. Creo que con esta serie uno podía empezar a producir algo similar, como esa suerte de imaginario de lo que podía ser un futuro dentro de este territorio productivo. Y con esto finalmente se terminó gestando un seminario que estuve dando hace un tiempo en la Universidad Católica de Córdoba, que fue un seminario que contó de este mismo método, que se trataba de poder producir un imaginario de piezas con inteligencia artificial, poder seleccionar un par de ellas
y a partir de eso poder generar una suerte de diagrama o traducción que pudiera en definitiva ser el puntapié de un proyecto o una línea de investigación o algo similar. Y esto que muestro ahora son una serie de ejemplos de ese proceso. Había alumnos que tomaron temas como los invernaderos y los pensaron como casi si fueran una especie de ciudades flotantes por encima de la cota productiva. Inclusive los ensamblaban junto con piezas de silos para armar distintos tipos de híbridos. Y luego esto lo empezaban a traducir también en secciones donde había un primer acercamiento a una técnica, a una medida y a una escala. Otros tomaban, como nombraba hace un rato, estos fantásticos molinos holandeses que apilan programas y pensaban si podían empezar a generar una serie de dispositivos que, además de generar energía eólica, contenían otro tipo de funciones programáticas en su desarrollo. Otros alumnos encontraban en realidad como un hallazgo en piezas más chicas que se podían ensamblar de distintas formas y que podían empezar a componer lo que era una especie de sistema de servicios de energía para todos los cerros de Córdoba. Y en el caso de otros encontraban, al haber producido una serie de imágenes sobre una estructura efímera, pero con cierta escala y capacidad programática, encontraban un link con el Fan Palace de Cedric Price y generaban a partir de eso una serie de pabellones que se disponían en áreas conflictivas dentro de la ciudad y que podían albergar distintos tipos de funciones en su interior. Finalmente el curso era un curso muy corto de 3 encuentros, cada uno de 5 horas, por lo cual el tiempo fue mínimo, y la idea tenía que ver con poder producir una suerte de atlas colaborativo que hablara de un posible imaginario de piezas que dialogaran en esa frontera entre el territorio productivo de Córdoba y la ciudad. Y bueno, finalmente, volviendo al principio, todos estos temas los traía porque, por lo menos como conclusión de este último tiempo, o al menos mi forma de entender este nuevo tipo de herramientas, creo que estaba más cerca de ese mundo de McLuhan. Y John Culkin, hablando sobre este libro, tenía esta frase muy conocida que dice: nosotros moldeamos nuestras herramientas y ellas nos moldean a nosotros, que creo que de alguna forma hablan de cómo hay una relación que se retroalimenta constantemente entre la forma que tenemos de usar las distintas técnicas y tecnologías de nuestra época, y cómo estas, en más de un caso, son mucho más que una manera estética de mostrar un proyecto y terminan siendo en realidad como un vehículo y una forma de poder imaginar un futuro. Así que bueno, la charla no es mucho más que esto. Espero que les haya resultado de interés, y bueno, de nuevo les agradezco la invitación, y les mando un gran abrazo.